conferencia Ley de Integración de Autismo y sus desafíos. Le damos entonces la bienvenida a la senadora Paulina Núñez, ya la voy aquí a poner en pantalla, ya, la cual el día de hoy nos va a estar transmitiendo todo el trabajo que se está haciendo a nivel legislativo, ya, respecto a lo que es esta nueva ley que está en proceso de desarrollo. ¿Cómo está, Paulina? Ah, activaré tu micrófono. Ahí te salió, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Veo a varias caras conocidas, así que un gusto que me hayan invitado nuevamente. Aprovecho de saludar a Gloria Zamudio, que siempre hace de puente para que yo pueda estar presente. También quiero dar las gracias que han estado participando ya en esta, si no me equivoco, 11ª Conferencia Internacional de la Condición Espectro Autista, desde Antofagasta en este año 2022, y me parece súper importante que podamos ir cada uno desde el rol que nos corresponde, ir actualizando la información, porque de esa manera además seguimos aportando en este debate que ha sido de manera colaborativa, que se ha ido construyendo con todas y todos, y que evidentemente desde el Congreso, donde ya vamos a ir tomando decisiones, en la ley que nos ha estado convocando en Comisiones Unidas, se pueda escuchar a todas las organizaciones, a las agrupaciones. Ha hecho de garante en aquello la senadora Yasna Proboste, con quien hemos estado trabajando en estas Comisiones Unidas, porque le ha tocado presidir esta instancia, y por eso quiero agradecer además el que se me convoque para ir actualizándolos y actualizándolas en qué está esta ley que establece, promueve y garantiza la atención médica, social y educativa, así también como la protección y la inclusión de las personas con la condición del espectro autista, y también otras condiciones que afecte el neurodesarrollo. Y quise partir de esta manera porque este es el objetivo de la ley. Todas las leyes tienen una idea matriz, es como uno conoce, ¿cierto?, el objetivo o la idea matriz del proyecto, porque durante la discusión evidentemente se puede modificar, se pueden ingresar indicaciones, se pueden eliminar incluso algunos de los artículos o cuestiones que hayan sido consideradas, ya sea por parlamentarios cuando actuamos nosotros, de mocionante cuando nosotros presentamos los proyectos, o de parte del Ejecutivo del Gobierno cuando nace de lo que llamamos un mensaje. Pero sin perjuicio de aquello, lo que no se puede modificar es la idea matriz del proyecto, es decir, la ley integral de TEA debe considerar estos, a veces le llamamos artículos o verbos, mejor dicho, rectores, es decir, que debe promover, debe garantizar la atención médica, social y educativa. No puede dejar de lado algunos de estos aspectos, también la protección y la inclusión de las personas con TEA, y o insisto, ¿cierto?, que afecten otras condiciones que afecten el neurodesarrollo. Así que eso como para poder tenerlo muy bien anotado, porque avanza la discusión, pero ese es el mínimo, por decirlo de alguna forma, o el marco en el cual nosotros al menos nos tenemos que mover, y también cuando vamos recibiendo distintas agrupaciones o organizaciones puedan presentar las indicaciones en esa línea. Luego de aquello, creo que es muy importante comentarles, me imagino que muchas también lo saben, que acá se refundieron proyectos, ¿cierto? Habían dos proyectos principales que nacieron en la Cámara de Diputadas y Diputados, y que cuando llegan al Senado, ya estamos en el segundo trámite, yo me atrevería a decir que estamos un poquito más avanzados que la mitad de toda la tramitación. Se decide que estos se unan, se refundan, así se llama el término más legislativo, y que además sesionen unidas las comisiones de Salud, Educación, Mujer y Equidad de Género. ¿Y por qué quiero recalcar aquello? Porque de lo contrario hubiésemos tenido que pasar todo el proceso, por ejemplo, en la Comisión de Educación, luego el mismo proceso en la Comisión de Salud, y eventualmente el mismo proceso en la Comisión de Mujer. Y esto que se dé de esta manera es excepcional, y se da cuando hay unanimidad y acuerdos transversales para que las comisiones sesionen unidas. Por lo tanto, a mí me parece relevante rescatar aquello, pero por el fondo del asunto, de que acá hay un proyecto de ley que tiene un apoyo transversal, que estamos con esas decisiones facilitando que el proceso sea más expedito, y las agrupaciones, las fundaciones, ¿cierto?, o distintas entidades relacionadas con la ley puedan exponer una sola vez frente a todos los parlamentarios, y no 3 veces eventualmente, o que dejen de hablar en alguna de estas instancias. Ahora, para lograr el objetivo de la ley,
aquello que yo les decía, ¿cierto?, de promover, de garantizar el acceso a la salud, la inclusión social y educativa, como asimismo también establecer derechos y principios de las políticas públicas que en el futuro se vayan a diseñar para atender, proteger e incluir a las personas. Es muy importante que la ley sea efectiva, es decir, que no termine siendo letra muerta, porque si ustedes se fijan, lo que yo les he mencionado como idea matriz del proyecto o como objetivo principal de la ley son verbos rectores, ¿cierto? Promover, garantizar, evidentemente dentro del área de la salud, social, educativa, pero si esto no lo bajamos en derechos específicos, concretos, y principios que toda política pública, incluso las futuras, deban cumplir, se tengan que basar en esos principios, difícilmente vamos a tener una ley, ¿cierto?, que logre ser efectiva e insisto, que no quede como letra muerta. Un solo ejemplo, me lo van a entender perfectamente, hoy día nuestro ordenamiento jurídico establece el principio, o el derecho, mejor dicho, que tenemos todas las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y debe garantizar aquello, ni siquiera tiene que promoverlo, lo debe garantizar. Y ya sabemos cómo hay parte importante de nuestro territorio donde eso, aunque se garantice por la ley, y en este caso es la máxima, ¿cierto?, ley, que es la Constitución, no se cumple en el efecto. Entonces, por eso hay que ponerle mucho hincapié a que es importante los verbos rectores, son importantes los objetivos, las ideas matrices, pero más importante aún, a mi juicio, son los derechos concretos que vayan quedando y los principios sobre los cuales se tengan que establecer las políticas públicas, ya sea para actualizar alguna o definir las futuras. Bueno, como les decía, desde el punto de vista administrativo o del proceso legislativo, que también es muy relevante que lo sepan, que lo conozcan, estamos en un segundo trámite, con votación ya, ¿cierto?, en general, pero cuando a veces uno dice por qué no avanza más rápido, es porque se han tomado algunas decisiones que yo comparto, porque esto se toman por la presidenta de la comisión, pero conversado, ¿cierto?, por nosotros, y cuando no hay unanimidad, por la mayoría de los senadores presentes, que es que todas las agrupaciones que solicitaron ser oídas, bueno, se estableció un plazo también para aquello, ¿cierto? Porque puede pasar que estemos, no sé, un día antes de votar y alguien levante la mano, eso se hace en todos los proyectos, pero todas las que solicitaron ser oídas dentro del periodo que se abrió para aquello, para su inscripción, fueron oídas. Y yo creo que eso también es muy relevante porque yo les quiero decir, yo presido una comisión, me ha tocado durante estos años en el Parlamento presidir 4 comisiones, y muchas veces se cierran el periodo y surgen consultas o solicitudes de ser oída posterior a aquello, o directamente son varias las que se presentan y por el avance del proyecto, por ejemplo, cuenta con suma urgencia, que eso significa que hay que votar en un periodo determinado, no son oídas. Y en este caso yo creo que es súper importante también que se conozca que en la tramitación de este proyecto todas las agrupaciones que solicitaron ser oídas dentro del plazo lo fueron. También me gustaría poner énfasis en, por ejemplo, las atenciones, el derecho al tratamiento, el derecho a tener especialistas, la capacitación también de ellos o de ellas, y por supuesto también el respeto a la familia y a la posibilidad del acompañamiento. Y para aquello quiero brevemente, entiendo que estoy dentro del tiempo, pero pasar a leerles porque a lo mejor todavía no lo han podido hacer, no lo han conocido en el detalle, algunos de los artículos que a mí me parecen muy relevantes para que todo lo que ya he mencionado se vaya cumpliendo. Primero es el artículo 1. Cuando yo les mencioné esto de los verbos rectores, no es porque yo crea que tiene que ser así o porque a mí se me haya ocurrido o que la haya conversado con alguno de mis colegas, sino que efectivamente en el artículo único del proyecto de ley, perdón, en el artículo 1 del proyecto de ley se establece expresamente, y voy a pasar a leer, que la presente ley tiene por objeto velar, garantizar, promover y proteger en igualdad de condiciones, eso es súper importante. Por ejemplo, yo recién les estaba hablando chilena, entonces no me había acordado de aquello, pero me parece importante, insisto, leerlo, en igualdad de condiciones, la inclusión social de las personas en el espectro autista. Y lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos, beneficios o garantías contempladas en otros cuerpos legales o normativos. Esta es una ley integral, esta va a ser como la ley paraguas, para que de aquí para abajo podamos ordenar en las distintas normas los derechos, por ejemplo, que les estaba mencionando anteriormente, o los principios. Bueno, los principios van a estar en esta ley en realidad, pero la ejecución de los principios para las diferentes políticas públicas. Así que en el primer artículo ustedes pueden encontrar el objetivo del proyecto y la idea matriz, que es la que no se puede modificar. O sea, nosotros no podemos despachar un proyecto de ley si no cumplimos con este artículo 1 o esta idea matriz que les acabo de leer. Y en el artículo 2 se define a la persona en el espectro autista como una persona que presenta una diferencia o diversidad
en el neurodesarrollo típico, que se manifiesta en afectaciones en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social al interactuar con los diferentes entornos, así como también por la presencia de intereses intensos y repetitivos, adherencia a rutinas y conductas. Y este mismo artículo señala que el espectro de afectación en esta área es amplio y variable de individuo a individuo y deberá contar con el respectivo diagnóstico médico. Para aquellas que siguieron la discusión del proyecto, acá hubo bastante ayuda de organismos, agrupaciones, fundaciones de la sociedad civil organizada para que esta definición o este concepto, ¿verdad?, fuera inclusivo, o sea, que nadie quedara afuera y que todas y todas se vieran representados. De hecho, me acuerdo que en una de las sesiones de la Comisión Unida hubo una idea, se planteó el tema de la edad. Yo lo que les acabo de leer es textual del artículo 2 de la ley y por lo tanto acá no hay ningún distingo de edad, ¿cierto? Estamos hablando de la persona. En algunos casos, simplemente para no repetir palabras, se habla del individuo, pero evidentemente estamos hablando de la persona. Y bueno, esto porque también en una discusión más profunda, y esto uno lo ve en el día a día y ustedes con mayor razón, la mayor preocupación no es de los niños y niñas, incluso de los adolescentes, sino que de las personas adultas. Así que cuando la ley, es muy importante la definición de qué se entiende, insisto, por persona en el espectro autista, porque cuando la ley diga a la persona, ¿cierto?, con su diagnóstico, con espectro autismo, autista, no se va a distinguir por edades, por ejemplo. Ese debería ser el principio general, salvo que la ley distinga, como podemos ir viendo más adelante, pero esa es la regla general, sin distingo y bueno, como dice el artículo expresamente, en igualdad de condiciones. Y también yo les mencionaba, respecto a las garantías y a los derechos considerados en la futura ley, no me voy a referir solo a lo que ya tenemos en nuestra legislación, que además está bien disperso en distintas normas, sino que en esta ley paraguas, en esta ley integral, los derechos que van a quedar establecidos. Entonces, hay un acápite, hay un espacio, ¿cierto?, para los derechos a atención de salud. Y esto está establecido en el artículo 5 de la ley que nos convoca. Y este artículo 5, que establece, insisto, los derechos a atención de salud, establece principios. Y vuelvo a recalcar, sobre estos principios se tiene que ir la política pública. Disculpa un poquito. ¿Sabes lo que pasa? Que puedes hablar un poquito más lento porque la pobre intérprete, para que pueda irte interpretando, la intérprete de señas. Perdón, sí. Bajar un poquito. Gracias, Gloria, por mencionarlo. Ya, listo. Entonces, como les decía, el derecho a la atención de salud está establecido en el artículo 5 y lo que establece este artículo son los principios, que yo los vuelvo a recalcar. Sobre estos principios se van a definir las políticas públicas de aquí en adelante. Y como buena política pública, no son decisiones que dependan o que puedan ir cambiando a propósito del cambio de los gobiernos. Son políticas públicas de Estado, al alero de una ley, bajo una ley que está recién discutiéndose, así que yo espero que estos principios nos acompañen por mucho tiempo. El primero de ellos, estoy hablando en atención de salud, es el trato digno. ¿Qué significa esto? Que los funcionarios, los servidores públicos y los trabajadores de los prestadores de salud, públicos y privados, esto es muy importante también porque se legisla ese para un solo sector, deben otorgar un trato respetuoso, digno y humano en los distintos niveles de atención de salud y en cada una de las prestaciones que se realicen a todas las personas en el espectro autista según la normativa vigente. ¿Por qué se recalca la normativa vigente? Porque, insisto, estamos hablando de principios rectores en el derecho a la atención de salud. El segundo principio es el de acompañamiento, es decir, las personas en el espectro autista tienen derecho, esto va a quedar establecido en la ley, a estar acompañadas por sus familiares o cuidadores en la forma que determine la normativa que deberá dictar el Ministerio de Salud para este efecto. Muy importante, todas las leyes, bueno, el 90% de las leyes, porque a veces hay algunas, por ejemplo, de ayudas económicas, ¿cierto?, más excepcionales, pero la mayoría de las leyes tienen un reglamento, es decir, que cuestiones como las que yo acabo de nombrar, normas más detalladas respecto al acompañamiento, quedan entregadas a un reglamento y no quedan en la propia ley. Pero la ley es la que ordena al ministerio determinado, en este caso el Ministerio de Salud, que dicte un reglamento para establecer esto. Y en este caso, este reglamento
perdón, en este reglamento se debe considerar entonces un trato respetuoso, digno y humano. Porque también es importante que esto quede establecido en la ley y no que quede como a la interpretación de que el día de mañana se vea en la necesidad de ejercer su derecho en virtud de la ley. Porque cuando no se cumpla, por ejemplo, el principio de acompañamiento, uno podría eventualmente terminar incluso recurriendo a tribunales para que una ley se cumpla, ¿cierto? O a distintos organismos como es la Contraloría o los procesos internos de los ministerios. Así que por eso es súper importante que esto quede expresamente establecido. Y luego, otro de los principios dentro de la atención de salud es el resguardo a la autonomía individual. Acá hubo bastante discusión, me atrevo a decir que es de lo que más se aportó dentro de la comisión, y me refiero a que las personas en el espectro autista, en el marco de su autonomía individual, puedan tomar decisiones propias y manifestar sus diferencias, así como aceptar o negar los distintos tratamientos o procedimientos clínicos. Eso también está establecido como principio. En el cuarto principio está la atención interdisciplinaria en salud. El Estado va a promover entonces que todas las personas en el espectro autista tengan acceso a una atención interdisciplinaria en el sistema de salud, tanto público como privado, también lo dice expresamente, en igualdad de condiciones que las demás personas. Y como otro de los principios que quiero destacar, a lo mejor los otros se los voy a ir nombrando, pero en este me quiero detener, al igual que en los anteriores, es el diagnóstico temprano. En el caso del diagnóstico temprano, acá se va a requerir de información y educación para que éste se produzca, además evidentemente de los recursos necesarios también para que se logre. Se va a promover entonces un diagnóstico temprano a través de una evaluación médica, y es el Estado el que deberá promover esta atención médica oportuna en la forma que determine la autoridad sanitaria, por lo que les comentaba del reglamento y el Ministerio de Salud. Asimismo, se va a promover la educación y la capacitación, según corresponda, de las personas en el espectro autista, de sus familiares y cuidadores, con el objeto de velar por la inclusión social y el fortalecimiento de una vía autónoma e independiente. Muchos sabemos que los diagnósticos no llegan temprano, que un diagnóstico temprano cambia derechamente la calidad de vida de una persona con TEA, y por supuesto que lo que queremos es que este principio que está establecido en materia de la atención de salud cuente con recursos, así viene, porque esta ley tiene un informe financiero, que es los recursos disponibles para ejecutarlo, y también fue uno de los temas bien debatidos. Ahora, bueno, también está el principio de transparencia, de autonomía progresiva, ¿cierto? El respeto al desarrollo de las facultades de niños, niñas y adolescentes, y esto todo al alero del derecho a la atención de salud. Y también están, y aquí voy a pasar a otro derecho, se los voy a nombrar rápidamente, pero me parece importante mencionárselos para que sepan qué es lo que está contenido en este proyecto. Es el derecho a la atención preferente, es decir, que las personas con TEA, debidamente diagnosticadas y con sus respectivos cuidadores, gozan del derecho a una atención preferente en los términos establecidos en el artículo 5 de esta ley, un poco los que les leí recién, y en términos iguales que las personas mayores de 60 años y que las personas con discapacidad. O sea, esas personas ya están dentro de nuestro ordenamiento jurídico con una preferencia en la atención de, no solamente de salud, ¿cierto?, sino que en todas las atenciones, porque no hace distingo. Y el tercer principio es el derecho al acompañamiento durante la hospitalización. Acá también hubo harta solicitud o entrega de propuestas, porque en la práctica muchas agrupaciones hicieron ver que esto no se estaba respetando o que se dificultaba, y por eso queda establecido el derecho al acompañamiento durante la hospitalización, sin importar su edad, incluso respecto de las personas con TEA, y que sean hospitalizadas o sometidas a prestaciones ambulatorias, incluso podrán ser acompañadas por un familiar o persona significativa, con la única excepción que de ello derive un peligro en el acompañamiento a la misma persona que se está tratando, ¿cierto?, que está haciendo, respecto a la cual se le está haciendo un tratamiento. El cuarto derecho es el acceso a la información. No estaba establecido, bueno, estamos recién en una ley integral, pero esto me parece importante porque con todo lo que yo les he mencionado, si no se tiene acceso a toda esta información, difícilmente se va a poder exigir el ejercicio de estos derechos y a lo que hoy día se está accediendo cuando ya tengamos esta nueva ley o esta ley integral. También está la capacitación de docentes y asistentes de la educación. Esta sí se los voy a mencionar expresamente porque también fue uno de los grandes temas que se discutieron, y quedó así establecido en el artículo 11 de la ley. El Estado
promoverá que los docentes y asistentes de la educación puedan acceder a capacitaciones que les permitan adquirir herramientas para apoyar a personas en el espectro autista, en el logro de un adecuado entendimiento de los conocimientos impartidos y una sociabilización con su entorno, y favorecer entonces de esta manera su vida independiente, participación e inclusión social. Los parlamentarios, los senadores, pues estamos en el Senado con la discusión de la ley, preguntaron mucho que esta capacitación, cómo se iba a traducir en recursos y obviamente en el mandato que luego le cabía al Ministerio de Educación, así como lo que le corresponde hacer al Ministerio de Salud es lo que acabo de mencionar. Y en este caso fue escuchado, de hecho, el ministro de Educación, y ahí hay un compromiso de que luego esta capacitación también quede entregada al ministerio en virtud de un reglamento para que, por ejemplo, en modificaciones de malla o directamente quienes ya sean profesionales dentro de las capacitaciones que el Estado promueva, a quienes, por ejemplo, se desenvuelven en lo público, puedan también ser capacitados con recursos públicos para poder tener estas herramientas, como dice la ley, y apoyar de esa manera a personas en el espectro autista. También está aparte, distinto, porque acá estamos hablando de docentes y asistentes de la educación, los funcionarios públicos propiamente tal, personas que, por ejemplo, trabajen en servicios relacionados al Ministerio de Desarrollo Social, en municipios, o en las OIRS de los distintos servicios también. En este caso, la capacitación de los funcionarios públicos también va a quedar al alero de que el Estado promueva que los funcionarios públicos, especialmente aquellos que se desempeñan, y aquí quedó también establecido, en el área de la salud, educación, también las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública, brinden atención al público, puedan acceder a capacitaciones que les permitan adquirir la formación necesaria para brindar los apoyos requeridos. Y por último, la aplicación de otras leyes que, para otorgar derechos y protecciones a las personas en el espectro autista, este es el artículo 9, se hacen aplicables también a las normas de esta ley para regular de esta manera los derechos de los pacientes y su privacidad. Como por ejemplo la ley de salud mental, cuando las mismas resulten pertinentes para el diagnóstico médico que haya que emitir. Por último, y si tienen alguna consulta, no sé si está también posibilitado, ¿cierto?, el seminario para aquello, pero por último, desde el punto de vista de la tramitación, transmitirle varias cosas que a mí me parecen importantes porque normalmente no se dan, que es la transversalidad al apoyo del proyecto, la celeridad con la que se ha ido tramitando, el compromiso del gobierno de los recursos, la participación ciudadana sobre haber escuchado a todas las agrupaciones y fundaciones que solicitaron cierto cero ida, y también darles como espacio que cuando uno va conociendo el texto de los proyectos, aunque estos estén avanzados, siempre va a haber una oportunidad para poder modificar algo. Parte de la discusión en particular del proyecto y por lo tanto la votación de cada uno de los artículos, y estamos en un momento propicio para que ustedes puedan revisar lo que hoy día ya se conoce y de esa manera poder transmitir, ¿verdad?, que hay cuestiones que puedan estar quedando bien o directamente hay algunas que requieren de una vuelta más o una eventual modificación. ¿Y cómo se pueden hacer llegar estas modificaciones o ideas a esta altura, cuando ya se escuchó a la sociedad civil? Esto sugiero yo, a la Secretaría Directa de la Comisión, puede recibir, o recibe, mejor dicho, la Comisión de Educación, porque es la que le tocó la presidencia de la comisión, pero sin perjuicio de aquello, cada uno de los senadores y senadoras que formamos parte de alguna de estas tres comisiones, Salud, Educación, Mujer y Equidad de Género, también podemos recibir esas ideas para ir modificando, si es que es necesario, insisto, algún artículo que ya se esté discutiendo para ser votado en particular. Así que eso, al menos por mi parte, y creo que es una buena ley. Creo que nos hubiese gustado también mayores recursos, lo transmitimos públicamente, así que me atrevo a hacerlo en esta instancia, y creo que al menos cuando uno ya tiene algo cierto seguro, a lo mejor más adelante, por ejemplo, ahora que se va a discutir la ley de presupuesto para el año 2023, esto empieza a discutirse en noviembre, podríamos eventualmente pedir alguna mejora del punto de vista presupuestario. También quiero transmitirles que cuando uno empieza a ejecutar una ley, siempre hay un periodo de prueba, y creo que en eso ustedes van a ser muy relevantes, porque al final del día, por ejemplo, las capacitaciones a las que se puedan acceder,
el respeto, ¿cierto?, con el que se atienda en el área de la salud, o por ejemplo en materia de educación, los no distingo, el tratamiento entre iguales, lo van a ir notando, y por eso es muy importante, pero bueno, aquí ya me estoy adelantando un poco de tiempo, que cuando ya tengamos ley, entre todas y todos hagamos un levantamiento, una fiscalización de cómo va funcionando, porque las leyes no son fijas, son dinámicas, y aunque ya tengamos nueva ley, el día que la tengamos, se pueden ir modificando en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Muy claro, fácil de entender para saber todos en qué están. Yo sé que esta es una ley muy ansiada, muy luchada por las familias, primero que nada, que son los primeros que parten promoviendo y exigiendo en el fondo una ley, porque como usted dice, las leyes muertas hay muchas. Muchas de las cosas que hoy día esta ley tiene, la tenía la ley de discapacidad, la cual no se están cumpliendo. Por lo tanto, eso es lo que hay que hacer, como dice usted, fiscalizar y todo. Yo también quería hacer el énfasis, pero me quedó la duda, si es que Sí. hablábamos del diagnóstico, pero lo que habíamos puesto, se había puesto, porque yo también participé de las personas de las que fuimos a exponer, era del diagnóstico interdisciplinario, o sea, porque hoy día lo hace solamente la mirada del neurólogo, del psiquiatra, y entonces iba a quedar establecido por la ley que el diagnóstico fuera multidisciplinario, o sea, con la mirada de varios profesionales a la vez, y eso es excelente. Ahí me quedó la duda, no sé si eso lo tiene, pero bueno, es un gran detalle, no es menor Sí. poder verlo. Voy a leer un poquito lo que está apareciendo acá rápidamente, sé que le quedan minutitos. No, pero tengo tiempo para las consultas, y solamente complementar lo que tú mencionabas, Gloria, sí, efectivamente quedó de esa manera, así que de lo que hay que estar muy pendiente es cómo queda el reglamento, porque para que sea interdisciplinario, cada ministerio tiene que hacer su propio reglamento, no hay como, a ver, ¿cómo decirlo? No hay un reglamento interdisciplinario, ¿cierto? Que abarque Okay. las atribuciones de las distintas disciplinas y obviamente de los distintos organismos públicos que están sobre esta disciplina o que dependen de esta disciplina. Entonces, quedó de esa forma en esta ley, pero después hay que lograr que cada uno, perdón, de los organismos públicos con su propia disciplina actúe coordinada, que a eso cuesta bastante, pero actúen de manera coordinada y para poder realizar el diagnóstico. Ok, mire, aquí hay una consulta. ¿Para cuándo aproximadamente se espera la ley esté tramitada y entre en vigencia? Yo sabía que había un plazo como agosto, septiembre, pero ya pasamos Sí. ese tiempo. No, lo que pasa es que nosotros pensamos que el gobierno le iba a poner suma urgencia, y nunca la ha tenido. De hecho, si usted hoy día revisa en la página del Senado, tiene urgencia simple. ¿Qué significa que tenga urgencia simple? Que nosotros vamos a los tiempos que nosotros acordamos, que en todo caso se sesiona toda la semana, pero no hay tiempos límites sobre los cuales haya que pronunciarse, sobre los cuales haya que votar. Ahora, esto tiene algo de bueno y algo de malo, porque claro, uno podría decir que la ley salga pronto, pero eso hubiese significado, sin lugar a dudas, que se hubiese escuchado, por ejemplo, voy a decir a menos, ni siquiera voy a dar un porcentaje, a menos agrupaciones de las que habían solicitado ser escuchadas. Entonces, una cosa por otra, yo sinceramente prefiero escuchar a todas las personas que solicitan ser escuchadas, porque, insisto, siempre hay un periodo para esta solicitud, que decirle a la mitad o a un cuarto, tenemos una urgencia y por lo tanto no tenemos tiempo para escuchar a la sociedad civil. Entonces, Sí, eso también es un bueno o sí, malo. mira, Ahora, yo sí creo, aquí, Gloria, que con con la urgencia simple, que es la que hoy día tenemos, sin que el gobierno le ponga suma urgencia, estamos, deberíamos estar desde el Senado despachando esta ley, ojalá en el mes de noviembre, y a lo más, los primeros días de diciembre. ¿Pero por qué? Porque en el mes de noviembre está la ley o el presupuesto nacional, que de hecho ya están sesionando las comisiones unidas, entonces ahí somos los mismos en todas las comisiones. Pero de todas maneras sale del Senado dentro de estos meses, o sea, dentro de este año. Y lo otro, que como ya es el tercer trámite, porque acuérdense que estos proyectos vienen de la Cámara, el tercer trámite es muy rápido. O sea,
Si nosotros despachamos esto los primeros días de diciembre, en enero la Cámara ya se va a pronunciar y en definitiva ahí vamos a tener ya listo el proyecto despachado desde el Congreso, porque es el tercer y último trámite, para que el presidente lo promulgue, o sea, lo firme y ya sea ley. Ay, qué bueno, qué buena noticia, esperanzadora para toda la familia. Yo creo que yo recuerdo que al principio, cuando el proyecto que llegó de la Cámara de Diputados decía niños, niñas y jóvenes, ¿te acuerdas? Que ese era el problema de la edad y ahí quedaba. Entonces acá dicen qué punto se encuentra considerando para la ley el diagnóstico de TEA para mujeres adultas. Bueno, ahora somos todos iguales, no hay distinción. Mujeres, varones. Lo que sí hay que hacer es mayor capacitación. Cuesta un poco más hacer el diagnóstico de mujeres por estas habilidades que tenemos las mujeres propias nuestras que hablan del camuflaje. Después dice tipos y calidad de las capacitaciones. Las capacitaciones también están pensadas para carabineros y bomberos. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, están expresamente consideradas para carabineros porque, de hecho, yo les leí, ¿cierto?, que decía también para funcionarios de Fuerzas Armadas y de la policía, o sea, las fuerzas de seguridad. O sea, no solamente carabineros, sino que también la PDI. Y en el caso de los bomberos, no está expresamente señalado en la ley, porque además son entidades a las cuales, por decirlo de alguna forma, tú no las puedes obligar. Pero sí, yo no tengo ninguna duda de que si uno, por ejemplo, llega a organizarse con el cuerpo bombero desde la Comandancia Nacional y ojalá, ¿cierto?, en cada una de las regiones, ellos van a optar a esto. Lo que pasa es que para capacitarlos se requieren recursos o se requiere alguien que tenga las capacidades y pueda capacitar al resto. Entonces, yo creo que en ese minuto vamos a tener que, bueno, como en general ocurre, región por región, comuna por comuna, ¿cierto?, o con un proyecto especial desde algunos de los ministerios, de desarrollo social en este caso, eventualmente, porque va a quedar con la labor de ir fiscalizando la ley, puede haber un proyecto especial para ellos, pero en el caso de la policía quedó expresamente señalada, así como los funcionarios de salud, de educación o públicos en general. Y cuando hablas de funcionarios de educación, por ejemplo, nos referimos a profesores, a todo el mundo, ¿verdad? ¿Todos Sí, los que trabajan en educación? no, primero a los que trabajan dentro del ministerio y las entidades relacionadas con, ¿verdad? La superintendencia, las oficinas de educación en las municipalidades, en fin. Veo acá una pregunta de María Angélica Viltes que dice, ¿los colegios subvencionados y particulares deben acogerse y considerar el cambio curricular en lo que es evaluación a los alumnos TEA? Por ejemplo, está el principio establecido en la ley. Sobre ese principio se debe definir la política pública. Esa política pública en general se establece en los reglamentos y en ese caso es el Ministerio de Educación el que tiene que establecer el detalle, pero el Ministerio en su reglamento no puede hacer menos que lo que la ley le exige. Por lo tanto, si ustedes me preguntan, yo cómo interpreto lo que estamos discutiendo, y no es como lo interpreté yo en realidad, sino que cómo lo estamos cuál ha sido como, han escuchado esta frase como el espíritu del legislador, que es lo que hemos querido como parlamentarios dentro de la comisión, es que los colegios efectivamente cuenten con esta modificación, no solamente que se acojan, porque uno no se acoge a la ley, uno acata la ley. A veces la ley prohíbe, permite o faculta, pero uno acata la ley. Y la ley además, desde que se publica, se entiende conocida por todos los chilenos y chilenas, nadie puede desconocer la ley. Entonces, en este caso, si hay una nueva normativa en materia de TEA, los colegios, indiferentes de que sean públicos, subvencionados, particulares, pagados, ¿cierto?, deben cumplir con esta ley. Luego, el que se acojan a un cambio curricular, eso sí depende del Ministerio de Educación y el Ministerio lo plasma, digamos, en el reglamento. No sé si puedo leer esta, dice, buenas tardes, sería bastante bueno que se pueda promover la capacitación en IVADEC desde el MinSal, en la región. Hace 2 años hicieron desde el COMPIN un catastro de profesionales de la salud interesados en capacitarse y no se supo más. Se requiere con urgencia ya que existen personas que necesitan su carnet de discapacidad y los profesionales acreditados están saturados de evaluaciones. Me da la impresión que es una persona del ¿Y la mismo... Vanessa? Sí, Sí. está haciendo esta consulta. Yo, como te dice que acatar, claro, hay que ver cómo se empieza
cómo empezamos a descomprimir todo lo que hay, porque hay una tremenda demanda. Y esperemos que no sea lo mismo que es hoy, que hay, no sé, pues como un tiempo y medio completo de neurólogo para toda la región en el hospital regional. Se supone, como usted dice, por eso es que es tan importante la discusión del presupuesto, porque la ley tiene que venir con los dineros para que se pueda hacer vida, si no, no, esto va a ser, y que bueno, yo he escuchado varias de las sesiones que han tenido, y donde han ido distintas organizaciones, donde yo sobre todo en el mismo colectivo, Sí. que está dentro del espectro del autismo, ha hecho unas presentaciones y una muy buena. Yo invito a la gente que pueda visitar, están en la página del Senado, están todas estas intervenciones para que también den fe y vean que de verdad hemos sido muchos los escuchados, y sobre todo la propia gente que vive la condición del espectro, también las familias, también los profesionales. Entonces, si hay algo, como dice usted, que falta o que haya que agregar, como yo, por ejemplo, que pedí que se agregara el desempeño difícil, también el trabajo, cuando uno trabajaba con niños con la condición del espectro, eh, con mayores necesidades, ¿verdad? Para los profesionales, sobre todo para los docentes, un montón de cosas que lo que eso va implicando también, mayor capacitación, otras cosas. Creo que no Gloria, hay... bueno, quiero contestarle, o sea, con un poco ¿sí? más de antecedentes a Vanessa, porque yo creo que evidentemente no es el caso, pero lo quiero mencionar, que si el problema fuera que los profesionales de la salud no quisieran capacitarse o que no existieran personas con voluntad para capacitarse, ahí sí que tendríamos un problema, ¿cierto? Al revés, acá hubo un catastro de profesionales de la salud interesados en capacitarse, y cuando Vanessa dice no se supo más es porque después no hubo recursos para capacitarlos. Entonces, lo que va a permitir esta ley es que se les capacite. ¿Y con qué recursos? Con los que tiene establecido el informe financiero de esta ley. Yo les quiero contar una situación que ocurrió en plena discusión. No sé si para aquellas que a lo mejor siguieron todas las sesiones o parte de esta se pudieron dar cuenta, que cuando fue la directora de la IPRES, que fue 3 veces, la verdad, y en eso también quiero valorar la presidencia de Yasna, porque realmente notó que todos estábamos sin ánimo, digamos, de avanzar si es que no contábamos con un informe financiero, y por lo tanto logramos que eso se produjera. Era precisamente por esto. O sea, como partí esta presentación, una cuestión relevante, evidentemente, es que una ley establezca los verbos rectores, es decir, que obligue el Estado, que garantice, que promueva, ¿cierto? Y otra muy distinta, bueno, y también los principios, como los que les acabo de mencionar, pero otra muy distinta es que hagamos una ley sin presupuesto. O sea, a mi juicio, haber hecho una ley integral de TEA sin un informe financiero era jugar con la expectativa de quienes estaban esperando una ley para que se cumpliera, no una ley para que quedara como letra muerta en el papel. Y en eso no fue una solicitud de uno, dos, mía o de la al lado, del al frente, no, fue una cuestión transversal en la comisión, donde todos le dijimos a la directora en este caso, pero bueno, al gobierno en definitiva, que si no presentaba un informe financiero, o sea, no venían los recursos detallados respecto de cómo íbamos a ir avanzando en estos principios, en estas eventuales políticas públicas basadas en estos principios, no íbamos a seguir discutiendo una ley integral de y se produjeron momentos bien complejos, para definirlo de alguna manera, bien tirantes, pero al final del día esa es la labor nuestra, o sea, que si va a salir una ley, sobre todo tan esperada y tan sentida, lo mínimo que uno puede hacer es que salga de esa manera. Así que esta ley viene con recursos, nos hubiese gustado que fueran más, sí, pero también es cierto que cuando tú ya tienes ciertos determinados recursos en el bolsillo, bueno, con eso te quedas y luego sigues gestionando el resto. Así que yo creo que es un buen avance, y además que la ley ya directamente tiene principios para que, indiferente que en este turno, se vayan definiendo las políticas públicas en base a estos principios. Está muteada, Vanessa, Gloria. sí, Vanessa dice, muchas gracias por responder, me preocupa ya que soy profesional de la salud y trabajo en educación. Me toca a diario ver a los padres por meses esperar la tramitación del carnet.
ojalá en algún momento se puedan entregar los recursos para esta capacitación. Son palabras bien importantes estos comentarios que hacen también, en este caso, profesional del área de la salud, pero que trabaja en educación, porque también cada uno va viviendo, y va viviendo también a veces la desesperanza, y como usted dice, crear falsas expectativas para después no llevar no llevar adelante esto que ha sido tan, creo que he visto una bandera azul más grande que esta, yo creo que le ganamos hasta el Colo-Colo, le ganamos a todos cuando sale a celebrar masivamente, porque de verdad toda la familia y la comunidad se volcó a pedir, y es algo muy necesario. Creo que la carga que lleva la familia, porque de verdad es muy demandante, no todos, pero la mayoría tiene muchas demandas, más de las que vivimos a diario con nuestros hijos neurotípicos. eh, Más encima sumar a esta demanda el no poder acceder a las terapias que son necesarias, el tener que esperar, el que no se les pueda garantizar nada, que no pueda, algo tan simple como tener una persona de confianza a su lado para que no se desregule, para que las atenciones en salud no sean traumáticas. Todo esto que está garantizando la ley me parece perfecto, muy esperanzador, y en especial esto va a ir en beneficio de la calidad de vida de las familias y de las personas que viven la condición del espectro. Muchas gracias, senadora, una vez más, por su siempre buena disposición, que le vaya muy bien, y ojalá puedan sacar adelante esto en los tiempos que ustedes se han puesto. Oye, lo último decirles que darles las gracias por la invitación, y mira lo que permite la tecnología. Muchas gracias. Sí. Qué bonito, muchas gracias, Gloria, de verdad. Decirles lo siguiente, yo sinceramente creo que si Chile no se hubiese movilizado en esta marea azul, difícilmente hubiese salido esta ley adelante, porque cada vez gana más espacio dentro del Congreso aquellos proyectos que la ciudadanía levanta, ¿cierto? Porque ahí es donde uno marca prioridades. No es que los otros no avancen, avanzan también, pero uno le pone prioridades. Que estén 3 comisiones sesionando unidas y que eso se haya aprobado por unanimidad y de manera transversal, siento que es una señal de que hay un entendimiento de la importancia de tener una ley integral para Chile, en Chile, para personas con TEA, para las familias con alguna persona con TEA. Entonces, creo que ha sido un trabajo de ustedes, y al final del día nosotros lo que hemos hecho es de puente entre ustedes, entre la ciudadanía organizada, y ojalá, ¿cierto?, lo que podamos resolver ya con esta ley. Así que, nada, les mando un abrazo grande a la distancia, qué bueno que nos hayamos podido conectar, no sé que no iba a alcanzar, pero bueno, siempre el de arriba ayuda para que se vaya ordenando la agenda, y nada, pues les mando un abrazo a todas, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, senadora, muy Bien, amable. que Que le terminen bien vaya la muy jornada. bien. Chao, Un chao. abrazo a la mesa que está trabajando para que puedan seguir adelante. Eso, que vamos muy bien, han hecho tremenda pega. Sí, sí, están trabajando muy bien. La Chao, felicito. gracias. Hasta luego. Bien, entonces le damos las gracias a la senadora Paulina Núñez por la exposición que nos dio el día de hoy respecto a la nueva ley integral de autismo. La próxima exposición ya es a las 15 con 50 minutos, por lo tanto, vamos a esperar, vamos a hacer un break de 30 minutos hasta que nos dé la hora para esta siguiente exposición. En esta exposición va a estar Catherine Layton, ¿ya? Entregándonos su experiencia de vida como mujer y como madre dentro del espectro autista, ¿ya? Así que lo esperamos dentro de 30 minutos aproximadamente para comenzar con esta exposición.